abierto ese camino para nosotros y nos has dado bendiciones. Espíritu Santo, ven, ayúdanos a entender la calidad de vida que tenemos ahora en ti, Señor Jesús, la bendición que tenemos, la herencia que se nos ha otorgado, que podamos comprender, entenderlo y de esa manera poder crecer y vivir lo que tú pagaste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si le arreglan un poco, ¿se oye raro o ya? Uno, dos. Bueno. Amén. Amén. Bien. Recordábamos hace un momento con los elementos de la cena, el pan y el vino, lo que Jesús hizo por nosotros, y el Evangelio se trata de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si algo predicamos con el Evangelio es la vida abundante, la vida eterna que tenemos ahora en Cristo y las maravillosas experiencias que podemos tener ahora por lo que Él ha hecho en nosotros. Y dentro de esa posición que tenemos en Cristo ahora, nosotros somos considerados unos herederos. Y como herederos de Dios, y quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, verso 16, es un privilegio tener una herencia. Si somos herederos, tenemos una herencia. Somos escogidos, elegidos, y una y otra vez la Escritura nos habla de que somos herederos. Y vamos a Romanos 8, capítulo 16, y dice así: el Espíritu mismo, se oye como un eco, no sé si, a ver, la arreglan, y un zumbido. Vamos a esperar que nos ayuden a arreglar ese zumbido. Bueno. Amén. Esperen un momento, si no, no vamos a... Bueno. ¿Ya se oye mejor? Sí. Sí, bueno. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 16. Y dice así la Escritura: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hablar del Evangelio, hablar de la obra redentora del Señor Jesús, no se trata solamente de que nuestros pecados han sido perdonados. No se trata solamente de que ya nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. Claro que es importante, lo hemos recibido, el Señor Jesús lo ha hecho por nosotros, pero también tenemos muchos otros privilegios. Dios, a través del Señor Jesús, nos ha dado una vida abundante. Esa es la expresión de la Escritura: una vida abundante, una vida nueva, una vida llena de gozo, una vida llena de alegría, una vida con la presencia de Dios de nuestro lado y con regalos que Él nos está dando constantemente. Entonces hemos recibido una herencia. Somos herederos de Dios. Tenemos ese privilegio. Tenemos algo que se nos va a dar. Y siempre la herencia no es algo que tú compras. No es algo que tú ganaste o que tú te esforzaste como el salario o como una recompensa en tu trabajo. No, la herencia es un regalo. Se nos va a dar gratis esa herencia de parte del Señor Jesús. Y vamos ahora a Efesios capítulo 1, verso 17. Y esa herencia son cosas, son bendiciones que Dios nos ha dado, son privilegios, son regalos, son posesiones que tenemos ahora nosotros por ser herederos del Señor Jesús. Y ve lo que dice Efesios 1:17, el apóstol Pablo exhortando a los efesios, ve lo que les dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para que nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea, hay riqueza, hay cosas que Dios tiene para nosotros que tenemos que entender, que tenemos que descubrir. Y mientras más lees la Escritura, vas a darte cuenta de todas estas riquezas, estas bendiciones, estos dones, estos talentos, estos privilegios, y aún la manifestación de la grandeza del poder de Dios en nuestra vida. Esos son los privilegios que nosotros tenemos. Hemos recibido grandes bendiciones y sobre todo la manifestación de su poder en nuestras vidas. Y aún el Señor Jesús lo dijo, porque a veces pensamos, bueno, sí, cuando pase esta vida, cuando muera, cuando esté en el reino de los cielos. Y sí, hay muchas cosas que el Señor Jesús ha prometido para nosotros después de esta vida. Pero el Señor Jesús dijo algo. Y quiero que vayamos a Marcos capítulo 10, verso 29. Esa herencia no es solamente para los cielos. Esa herencia es algo que podemos poseer en la tierra. Hay cosas que Jesús ganó para nosotros y que podemos disfrutar en esta tierra, en este tiempo, físicamente, más todas las bendiciones que tendremos cuando partamos con el Señor. Y ven cuando Pedro el apóstol le dice al Señor Jesús, bueno, nosotros dejamos todo por ti, ¿qué vamos a recibir? Y ven la respuesta que le da el Señor Jesús en Marcos 10, 29. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida y la vida eterna. Entonces nosotros tenemos, aquí dice la Escritura, que recibiremos más. Aún por el causa del Evangelio tú dejaste cosas, dejaste privilegios, perdiste a tu familia. Dice la Escritura, el Señor lo promete, que nos va a dar cosas mayores en esta tierra y también la vida eterna. Entonces, el Evangelio se trata también de recibir. Hay una herencia, hay riquezas, hay bendiciones para nosotros que vamos a poder recibir en esta tierra, que Jesús pagó para que nosotros las podamos tener en este tiempo. Ahora, ¿Dios es fiel en sus promesas? Claro que sí. Dios todo lo que promete lo cumple. Y mira, tenemos un gran ejemplo, Israel. Dios le prometió a Israel que les iba a dar una tierra prometida, una tierra especial, una tierra que fluía leche y miel, una tierra que ellos no tenían que ir a trabajarla, que iba a estar ya hecha, que iba a estar las casas hechas, que para ellos iba a ser fácil. Esa es la promesa que Dios les da al pueblo de Israel y Dios lo cumplió y Dios les dio esa tierra. Y a pesar de la desobediencia y a pesar de todas las cosas que el pueblo de Israel hizo, Dios fue fiel y ellos poseyeron esa tierra. Y ahí está el testimonio, está la obra milagrosa que Dios hizo para que ellos entraran, la manera milagrosa en que Dios los sacó de la tierra de Egipto, la manera milagrosa en que ellos entraron a la tierra prometida, la manera sobrenatural en que ellos ganaron todas las batallas y la poseyeron. Israel pisó esa tierra, Israel tuvo el fruto de esa tierra, Israel tuvo las casas de esa tierra, las ciudades, ellos se las repartieron y ahí estuvo Dios con ellos. Dios los bendijo, les dio abundancia en esa tierra y les dio grandes victorias. Ellos vivieron victorias sobrenaturales de parte de Dios y una abundancia con muy poco esfuerzo y con una condición, que ellos tenían que obedecer su palabra, hacer ciertas cosas. Y después vemos que en esa abundancia, y lo pueden leer en la Escritura,
Israel una y otra vez, o sea, Dios fue fiel a pesar de sus infidelidades de ellos. Dios no los dejó abandonados en el desierto. Dios pudo haberlos exterminado ahí por tanta desobediencia. Estaba Moisés hablando con Dios y ellos abajo haciendo un ídolo, acabándolo de sacar a Dios y ya dándole la espalda a Dios y quejas todo el tiempo. Y sin embargo, Dios en su paciencia los tuvo y los llevó hasta la tierra prometida y ellos la poseyeron. Pero después de toda esta circunstancia, finalmente Dios tiene que llevarlos por su desobediencia a un cautiverio. Y ahorita vamos a ver otras cosas que pasaron con ellos. Y aquí vemos en el tiempo de Nehemías, vemos la condición de Israel. Vemos cómo ese pueblo, esa tierra prometida que ellos habían tenido, las bendiciones, la ciudad de Jerusalén, que le podemos leer todas las maravillas que hubo en esa ciudad, el gran templo que Salomón había edificado para Dios. Nehemías se encuentra en una condición con el pueblo donde esa ciudad estaba destruida, sus muros caídos, quemadas sus puertas y destruido el templo y la ciudad. Imagínate qué habrán sentido ese pueblo de Israel. Decir, bueno, y todo lo que pasó antes. ¿Dónde está el rey Salomón, el rey David? ¿Dónde están las victorias? ¿Dónde está esa mano poderosa que nos sacó de Egipto? ¿Dónde está esa ciudad majestuosa? Israel conquistó esa tierra, todo el mundo le tenía miedo, la gente que le quería enfrentar, o reyes, veían cómo la manera sobrenatural de Dios que los derribaba, los destruía. Y de repente se encuentran en una ciudad con esos muros caídos, quemadas sus puertas, destruido la ciudad y el templo. Después de haber sido un templo majestuoso, con oro, que describe la Escritura de una manera sorprendente, que cuando uno lo lee se maravilla tan solo de leerlo. Me imagino los que pudieron haberlo vivido, qué maravilloso ha de haber sido. Y entonces el pueblo de Israel se da cuenta, se duele en su corazón de esa circunstancia y se da cuenta de una realidad. Y vean lo que vamos a Nehemías capítulo 9, verso 36. Se da cuenta de un suceso triste que le pasó al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Y después ellos de hacer una disertación de todos los pecados que habían cometido desde que salieron ahí, ojalá puedan leer ese capítulo, es muy interesante. El pueblo dice esto en Nehemías 9:36: He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Qué tristeza que estaban en la tierra prometida, pero ahora los papeles se habían cambiado y ellos estaban como siervos. Otros reyes habían venido a esa tierra, ya no les pertenecía, ellos tenían que someter sus órdenes a esos reyes, ellos no podían tomar decisiones, tenían que tener el respaldo de estos reyes para hacer cualquier acción en esa tierra, cuando ellos antes habían vivido como los dueños de esa tierra. Salomón, siendo un hombre muy sabio, al disertar sobre la vida, logra ver un mal que pasa en la tierra. Dice, yo me puse a observar, vi varias cosas. Dice, y yo vi un mal que sucede en la tierra. Y vamos a Eclesiastés capítulo 10, verso 5. Y este es el mal que sucede en la tierra. Él lo vio, él lo miró, él lo observó. Y ve lo que dice Eclesiastés 10:5. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. Este error que veo, este mal que veo viene de los príncipes, de lo alto, de los que tienen buena posición.
La necedad está colgada en grandes alturas. O sea, cuando la gente está en lo alto, ahí está la necedad. Y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. Dice, este es un mal. Los príncipes no deben ser siervos, son príncipes. Pero dice, yo en la tierra he visto príncipes como siervos, no ejecutando su tarea, no haciendo lo que deben de ser. O sea, hay una gran diferencia entre un príncipe y un siervo. ¿Por qué? Por sus atributos, sus características, la experiencia que han tenido. Entonces, qué mal es para la tierra que un príncipe no gobierne y un príncipe esté de siervo. Israel era el príncipe de Dios. Israel era el pueblo escogido, privilegiado de Dios. Le dijo, tú eres mi especial tesoro. Y llamó a Abraham, hizo todo este proceso y tenía 12 príncipes en esa tierra, 12 príncipes que gobernaban la tierra prometida. Y esos príncipes, sus generaciones, sus hijos, se convirtieron en siervos. Dejaron su lugar de príncipes, se les quitó su lugar de príncipes. Y Dios se los otorgó a otros, a los impíos. Y así lo vas a ver en la Escritura. Yo, dice Dios al pueblo de Israel, por tu necedad, por tu olvido de mí, por no hacer las cosas bien, yo les voy a dar tu tierra a otros. Te la voy a quitar a ti. Y así sucedió. Dios le dio ese reino a Babilonia, después pasaron otros reyes, Babilonia fue conquistada, después vinieron el reino de Medo-Persa y ahí empezaron a seguir dominando, y por muchos años fue dominado Israel, siendo que ellos eran príncipes. Y ahora se ven en esas circunstancias, sus muros caídos, su ciudad destruida, y ellos al servicio de otros reyes impíos que no conocían a su Dios en la tierra que Dios les había dado. Vamos a regresar un poquito a Nehemías capítulo 9, ahí donde estábamos leyendo en el verso 37. Eso es lo triste, esto es lo que pasa cuando tú pierdes tu posición, cuando tú te olvidas de Dios, cuando tú dejas sus estatutos. Y una vez Dios se los dijo, mira, yo te voy a dar una tierra que tú no la conquistaste, que tú no la hiciste, tú no la formaste. ¿Y sabes por qué te la doy? No porque eres algo especial o mejor que esas naciones tú. Te la doy porque esas naciones pecaron contra mí. Porque esas naciones hicieron mucho mal y yo les voy a quitar la tierra y te la voy a dar a ti porque tú eres mi especial tesoro, porque tú eres un pueblo escogido, tú tienes mi palabra, tienes mi revelación, tienes mi espíritu, mi gloria está contigo y quiero que ahora tú llenes esa tierra de mi gloria. Pero ¿qué sucedió? Israel no buscó a Dios y se revolvió con esas naciones. Dijo Dios, bueno, pues ahora te la voy a quitar. Y en la tierra prometida se hicieron simples siervos. Y ve lo que dice en Nehemías 9:37, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. O sea que dice, ahora esta tierra da fruto para los que nos conquistan. Ahora esta tierra, este esfuerzo que nosotros hacemos de sembrar esta tierra, ahora es para otros, los que nos gobiernan, a los que tú les dices la tierra, a los que se enseñorean sobre nosotros, sobre nuestros propios cuerpos. Ahora sí nos dan una orden, tenemos que cumplirla. Nuestros ganados, si nos los quieren quitar, nos los quitan, son de ellos. Todo lo que tenemos es de ellos y estamos en gran angustia. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido, Dios lo llama, lo saca de Israel, lo saca de Egipto con mano poderosa, los lleva a la tierra prometida y ellos se siguen rebelando. Pero sabes, aún en toda esa rebelión, Dios nunca los dejó. Dios pudo haberlos exterminado
quitado de la faz de la tierra. Déjame decirte algo, el pueblo de Israel sigue hasta este día. A pesar de todas sus rebeliones, a pesar de lo que le hicieron al Señor Jesús, de no aceptarlo como Señor y Salvador, ahí sigue el pueblo porque Dios ha sido fiel. Pero ¿bajo qué circunstancias? Ellos se rebelaron, olvidaron a Dios. La expresión que usa la Escritura es: echaron su ley por la espalda. O sea, no la veían, no les importaba. No era su objetivo la ley de Dios. Y Dios los tuvo que entregar a sus enemigos. Y Dios, siendo tan misericordioso, ellos al principio, primero solamente los dejaba que gobernaran otros dioses, otros pueblos. Ellos se arrepentían, Dios les quitaba, les mandaba libertadores, los volvía a liberar, pero llegó el momento en que Dios los tuvo que llevárselos cautivos. Pero la misericordia de Dios siguió con ellos. Y estaban entonces en ese día, viendo esos muros caídos, esas puertas quemadas, el templo de Dios destruido. Y otra vez volvieron sus ojos a Dios. Y estando como siervos, Dios los vuelve a levantar. Eso es así como Dios trabaja. Y vean lo que dice, bueno, vamos, Nehemías 9:34 concluye diciendo, ¿cuál fue la razón? Nuestros reyes, nuestros príncipes, o sea, los altos, ¿verdad? Los príncipes, los escogidos, los sacerdotes, los que estaban en el lugar de Dios sirviéndole. Y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. La desobediencia llevó al príncipe de Dios a ser un esclavo. ¿No ves una similitud a veces en la vida de muchos creyentes? Que Dios los rescata. O sea, la mayoría de nosotros, ¿por qué nos acercamos a Dios? Por el dolor que tenemos en la vida, por dificultades, por problemas, por vacíos. No solamente por la situación económica, nos encontramos vacíos, sin ilusiones, sin nada. Nos acercamos a Dios y las cosas empezaron a cambiar. Empezamos a buscar a Dios y las cosas cambiaron. Empezamos a leer la Biblia, empezamos a hacer muchas cosas que no hacíamos antes. Y entonces nuestra vida vino a paz, a tranquilidad. Pero muchas veces el creyente, cuando viene a esa posición en su vida, se olvidan de buscar a Dios. Ellos dicen, yo ya fui perdonado, ya soy salvo. No necesito hacer grandes cosas, soy salvo. Ya tengo la gracia de Dios, yo cuando me muera me voy a ir al cielo. ¿Y qué de esta tierra? Cuando les va mal, buscan a Dios, empiezan a leer la Biblia, oran, vienen a la iglesia, buscan al pastor, pastor ayúdeme, vamos a orar y dígame qué hago, y uno les dice qué tienen que hacer, les empieza a ir bien y dejan de venir a la iglesia, dejan de leer la Biblia, dejan de buscar a Dios, porque ya están bien, porque así era Israel, le iba bien y se olvidaba de Dios. Y después se acercan otra vez porque les va mal, toman cursos que nunca terminan. Porque no es importante. Porque las cosas de Dios no son importantes. Dios nos libera, pero cuando tenemos paz, volvemos a hacer lo malo muchas veces. Y entonces, ¿qué sucede con esos creyentes? Sus vidas son como esclavos. Y esos creyentes, siendo que Jesús pagó por ellos, que la sangre de Jesús los ha redimido, ve sus vidas y están llenas de vicios, de esclavos. Son esclavos hacia esos vicios, de sufrimiento. Siempre están, me pasa esto, qué dolor de mi vida, no se arregla nada en mi vida, de dolor, de escasez y de pecado. Cuando Jesús nos liberó de todo eso. Y viven la vida cristiana como esclavos. Siendo príncipes son esclavos. ¿Y dónde está el poder de Dios? Pues no sé.
No hay poder de Dios en mi vida. Pero no acabamos de leer que el poder de Dios estaba manifestado en nuestras vidas, pero no lo vivimos. Estamos en una ciudad destruida. El Señor Jesús prometió vida abundante para nosotros. ¿Dónde está esa vida abundante? ¿Por qué? Porque somos como el pueblo de Israel. No buscamos a Dios, nos olvidamos de Él. Andamos de atrás de otras cosas, no ponemos atención a lo que Dios nos quiere decir. ¿Cuántas veces Dios le mandó profetas al pueblo de Israel y no les hacían caso? ¿Cuántas veces Dios te habla en la predicación y te vas y no hiciste caso de lo que oíste? Y seguiste haciendo las mismas cosas, lo que hacía el pueblo de Israel. Venía el profeta, están haciendo las cosas mal, sí, está bien. No, ya ni nos hables. Iban detrás otra vez de otros dioses. ¿Y cuál es su situación? No es una vida abundante, no es una vida llena de gozo. No es, están en la tierra prometida, pero como esclavos. Qué triste que la vida de un creyente que ha sido justificado por Jesús vive en vicios. ¿Cómo es posible que el príncipe ande de siervo? Y anda atado, con escasez. ¿Dónde está entonces nuestra vida que Jesús ha purificado, libre del pecado? No, seguimos igual. Los mismos pecados que cometíamos antes de ser cristianos, volvemos a las mismas cosas. Nos revolvemos otra vez con el mundo. Y entonces, dice Salomón, este es un mal, que el príncipe no gobierne. ¿Sabes? Ese es un mal para México, que los cristianos no gobiernen, sino que estén de esclavos. ¿Qué puede hacer un esclavo por esta nación? Alguien lleno de vicios, de pecado, de escasez, de dolor. ¿Por qué? Porque ha dejado a Dios. ¿Qué diferencia era Israel cuando estaba siendo gobernada por el rey David a como estaba en la circunstancia de Nehemías? No tenían nada. Todo destruido, acabado. Y todo fue, ellos se dieron cuenta, dice, porque nuestros padres, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres se olvidaron de tu ley. Nos olvidamos de cumplir lo que tú nos dijiste. Bueno, ahí está la escritura. No es lo que el pastor te dice, es lo que Dios te dice. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas? Hazlo. Tienes que hacerlo para que entonces te hagas príncipe en la tierra prometida que Dios te ha dado. Jesús nos mandó a libertad. Tú ves la vida de los discípulos. Tal vez no vivían en palacios, no tienen las grandes riquezas, pero ves sus lecturas, ves sus palabras, lee las epístolas del apóstol Pedro, del apóstol Santiago, del apóstol Pablo. Ve estas epístolas, hombres contentos. No se ven llenos de vicios, complicados, tristes. Aún el mismo apóstol Juan quedando al último, ¿no lo ves ahí destruido, encerrado tal vez, perseguido por el evangelio, pero está en la isla de Patmos y ahí esperando la revelación de Dios, el poder de Dios manifestándose en todas sus vidas de ellos? No eran esclavos en el reino de los cielos, eran príncipes, tan príncipes que sus nombres estarán en lugar especial en la tierra santa, digo en la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿cómo vivimos? ¿Qué le pasó a Israel? ¿Por qué perdió la tierra prometida? ¿Fue acaso que Dios falló? Y hay un versículo que me gusta de la escritura que leí estos días que dice, Señor, si tus mandamientos no son gravosos, mira, ¿qué te pide Dios? Analiza un poquito, te pide poco. Te demanda más el Facebook, te demanda más el trabajo, te demanda más el mundo, te demanda más tu esposo, tu esposa, pero lo que Dios te demanda es sencillo, no es gravoso. Pero nosotros lo hacemos demasiado gravoso. ¿Qué tenían que hacer el pueblo de Israel? Seguir a Dios, hacer los sacrificios, guardar el sábado. ¿Qué complicado tenía de guardar el sábado? No son mandamientos gravosos. Bueno, ¿qué te pide Dios ahora? Leer la Biblia. Puedes leer el TV novelas, puedes leer horas los memes del Facebook, pero no puedes leer la Biblia. Es que leo la Biblia y me duermo. O sea, es gravoso entonces.
¿Qué pide Dios? Ven a la iglesia. Deja tus actividades, busca a Dios, ven a su presencia, adórale. Que cuando estés 1 hora en la alabanza no estés metido en tu celular, sino dediques tu corazón a Él. ¿Qué de gravoso tiene eso cuando te vas a ver una película al cine de 3 horas y no te interrumpe nadie? Y hasta ganas del baño tienes que ir y ni te paras al baño, porque estás metido en la película. O sea, ¿qué de gravoso te pide Dios? ¿Qué le pidió de gravoso Dios a Israel que no cumplió? Y desobedeció, se olvidó, no buscó a Dios, fue ignorante de Dios, hizo el mal todo el tiempo, olvidó sus mandamientos y estatutos. Y entonces en la tierra prometida se volvió como esclavo, como siervo. ¿Eres esclavo o libre en el Evangelio? Esa es la pregunta que te quiero hacer esta noche. ¿Eres esclavo o libre? ¿Disfruta la herencia y el poder de Dios en tu vida o eres esclavo en la vida que Jesús pagó por ti en la cruz? Ve tu vida. ¿Hay vicios en tu vida? Entonces, hay dolor, hay sufrimiento, hay escasez. Tu matrimonio nunca sale adelante. Hay conflictos, te levantas todo el tiempo triste. Hay pecado, todo el tiempo pecas y pecas, ya no vas a hacer eso y vuelves a hacerlo y vuelves a hacerlo y vuelves a hacerlo. Entonces, tú no eres libre, eres esclavo. El que sea libre, o seas príncipe o que seas siervo, tiene que ver con tu obediencia a Dios. Tiene que ver con tu búsqueda, con tu amor por Él, con tus sacrificios. Dios esperaba, o sea, ¿qué simbolizaban los sacrificios que traía todo el pueblo de Israel? Y ahí lees en Levíticos y Números, todo lo que significaban estos sacrificios y todo lo que tenían que hacer. ¿Qué significaba para Dios? Que su pueblo le amaba. Cuando ahí venía la persona con su oveja a sacrificarla, Señor, fallé, pequé, porque pues sí pecamos, fallamos, pero buscaban a Dios cuando pecaban. No se quedaban en su pecado, traían su oveja. ¿Y qué hacía Dios? A Dios le gustaba esto. Dios se emocionaba porque había sacrificio. ¿Cuál es tu sacrificio? ¿Cómo te vienes los domingos? ¿Qué sacrificas a Dios todos los días? ¿Cuál es tu sacrificio a Dios? Que dice, Señor, esto lo hago para ti, por ti lo hago, no para que me vean los demás, no para que me vea el pastor, los líderes, lo hago porque te amo y quiero sacrificar esto para ti, porque eres digno de sacrificio. ¿Cuál es tu sacrificio? Tu consagración, hablamos el domingo de la consagración. ¿Qué tan consagrado estás para Dios? ¿Qué tan diferente eres del mundo? A Dios le gustaba que su pueblo fuera consagrado porque era un pueblo exclusivo. Dios le dijo muchas veces al pueblo de Israel, tú eres mi pueblo, eres la niña de mi ojo, eres algo especial, mi especial tesoro, eres diferente a las demás naciones. Yo los hice a todos, pero tú eres diferente, porque tú estás consagrado a mí, porque a ti te he dado cosas diferentes, porque a ti te he revelado mi palabra, porque mi gracia está sobre ti y quiero que seas un pueblo diferente a todos los demás. Esa es la consagración. Eso es lo que Dios espera de ti, que seas diferente en medio del mundo. Porque tú estás consagrado para el Dios que te dio la vida, para Jesús ahora, nuestro Señor y Salvador. Dios espera la consagración, el amor, el señorío de Jesús. ¿Qué le dijo una vez el Señor Jesús? Me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo. ¿Cómo? A un Señor tú lo obedeces, te gusta obedecerlo porque es tu amo. Dios es nuestro Dios. Señor, me dices algo, con gusto lo hago porque eres mi Dios. Pero el pueblo de Israel ninguna de estas cosas hizo. ¿Qué eres tú para Dios? ¿Qué eres tú en este mundo? ¿Qué eres tú en la iglesia? ¿Qué eres tú en tu vida, en tu familia? ¿Un siervo o un príncipe? Porque un príncipe manifiesta el poder de Dios. Un príncipe tiene herencia. Un príncipe es victorioso. Un príncipe de Dios gana batallas todos los días. Y ningún enemigo le puede vencer a ese príncipe porque Dios está con él. ¿Quién eres tú?
Hay vicios en tu vida, entonces eres siervo. No dice la Escritura, ¿va? Que si dominan tu voluntad, entonces hiciste siervo. Es que no puedo dejar el cigarro, pues eres siervo del cigarro. Es que no puedo dejar de decir malas palabras, eres siervo de las malas palabras. Es que no puedo dejar esto y aquello, pues eres siervo, entonces no eres príncipe. Los príncipes no están siendo dominados, ellos dominan. Ellos ejecutan, dan la orden y las cosas se cumplen. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Tienen mi autoridad, vayan en mi nombre y echen fuera demonios. Muchos ven el demonio, no, me va a sacar todos los trapitos al sol, mejor me voy. Y le tienen miedo a un demonio, porque son siervos. El siervo tiene miedo. Nosotros le tememos a Dios, no a los demonios, a nuestro jefe, a nuestro máximo, a nuestro rey, a nuestro soberano. Y de ahí, en su nombre, los demonios se van. Eso es lo que hicieron los discípulos, sacaron demonios en su nombre. ¿Qué eres tú en la iglesia? ¿Qué eres tú en el reino de los cielos? Eres siervo, te encuentras como siervo. Esos demonios que Jesús venció te dominan. Ese pecado que Jesús venció en la cruz te domina. Eres siervo. Tristemente, un príncipe anda de siervo. Porque tienes el título de príncipe. Jesús te hizo príncipe. El mal que vio Salomón en la tierra, los príncipes son siervos. Los príncipes se someten a los demonios. Los príncipes se someten a los vicios, porque dejaron a su Dios. No dejes a Dios. Qué bueno que tenga la confianza de la salvación, pero la salvación implica muchas cosas. Hay una responsabilidad que tenemos con nuestro Dios. Hay que buscarle, amarle, hay que sacrificar, hay que consagrarnos a Él para que vivas en la tierra que Dios te dio. El Señor Jesús nos ha dado una tierra y esa tierra se llama vida abundante en Él. Inclina tu rostro un momento. Un mal, dice Salomón, he visto en la tierra, un mal. Que los siervos, que los príncipes son siervos y los siervos andan como príncipes. Se vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. No dice la Escritura, cierra tus ojos un momento, no dice la Escritura que el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Dios espera la manifestación de los príncipes de Dios. Pero los viciosos no pueden serlo. Los pecadores, los que siguen odiando, enojándose con todo mundo. O sea, ¿qué te pide Dios? No te pide mucho. En cambio, sí te da mucho. Las promesas son muchas para sus príncipes. Son muchas las promesas. Yo me imagino ese pueblo que oyeron tantas historias de las victorias de Israel. Vieron esa ciudad con el templo de Dios destruido. Significaba que la presencia de Dios ya no estaba ahí. Los muros de protección tirados. Las puertas que protegían esa ciudad quemadas. Sus casas miserables, empobrecidos. Y lo poco que sembraban tenían que pagar impuestos y tributos a su rey. Eran altos. Y lo dice Nehemías, no nos alcanza para comer y pagarle al rey. Hemos vendido todo. Hay creyentes que han vendido todo, sus sueños, sus ilusiones, su fe, su esperanza, porque ya no les alcanza por la pobreza y la escasez. Y no me refiero solamente al dinero.
escasez en muchas otras cosas. Qué triste ver una ciudad así. No sé qué te pasa cuando tú lees los evangelios, el libro de Hechos, las maravillas, los milagros que sucedían ahí. No sé si tú comparas tu vida con el libro de Hechos, ¿qué resultados hay? Es igual. Cuando vienen las palabras de vida abundante, de gozo, de alegría, que Dios va a cambiar nuestra tristeza en gozo, de vencer el pecado. Cuando tú lees todo eso, ¿qué ves en tu vida? Dices, esto no. ¿En qué ciudad te encuentras? ¿En la que edificó el rey David o la que fue a ayudar Nehemías? ¿Cuál es tu ciudad? Y todo eso es por tu obediencia a Dios, por tu búsqueda, por tu consagración. Si eres príncipe, funciona como príncipe. Deja de vivir como siervo. Ya no te sometas a las cosas del mundo, sométete a Dios. Y Él levantará tu rostro y te hará vivir en esta tierra como príncipe de su pueblo. Porque no te llamó Dios a ser siervo del mundo. Te llamó a ser su siervo. Y el que es siervo de Dios es príncipe de Él. ¿Cómo vives? Hasta que Israel se dio cuenta. Y ojalá leyeras Nehemías 9, te invito a que lo leas esta noche. Ellos lloraron. Y después de ver todo ese destrozo dijeron, Señor, está bien. Hoy nos comprometemos, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, los padres de familia y todos los que estamos aquí, nos comprometemos a cumplir tu ley y tus mandamientos, a reconocerte como nuestro Dios, a buscarte. ¿Y sabes qué sucedió? Esa ciudad fue edificada. Y es en la ciudad que tú puedes leer en los evangelios, donde el templo se reconstruyó, el sacrificio se levantó otra vez, hasta que vino el verdadero sacrificio, el de nuestro Señor Jesús. Y ahora nosotros, como dice la palabra, no tenemos acceso a ese templo físico que fue construido y tal vez derribado. Dice la Escritura que nosotros hemos sido metidos por Jesús al verdadero templo que está en los cielos, a la verdadera casa de Dios. ¿Cómo te quieres ir esta noche? ¿Como siervo o como príncipe? Si quieres volver a tu posición de príncipe, búscale, ámale, conságrate a Él. Haz sus mandamientos que no son gravosos. Ponlo a Él en primer lugar. No te mezcles con el mundo. Y la gloria de Dios y sus bendiciones y su poder será manifestado en ti. Señor, pues es una palabra que solamente tú nos puedes convencer en lo más profundo de nuestro ser. Hablamos de cosas espirituales, no físicas. Hoy podemos ser, como muchas veces tal vez hacemos, una palabra más, nos vamos y nos echamos esa palabra detrás de la espalda. Pero hoy podemos ponerla enfrente, como tú dijiste, la pondrás enfrente de tus ojos. Y que podamos poner esta palabra enfrente de nuestros ojos e ir y buscar nuestro lugar como príncipe para servirte a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu gracia y tu favor sea con nosotros, Espíritu Santo. Llénanos, convéncenos. Eres tú el que toca lo más profundo de las fibras de nuestro ser, para que esta palabra llegue hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, y cambie nuestras vidas, cambie nuestros hogares, cambie nuestras mentes, cambie la iglesia, cambie esta ciudad, cambie esta nación y cambie el mundo a través de nosotros. Somos tus príncipes. Que no quedemos como siervos. Ese es un mal de los príncipes. Pero cuando el príncipe enmienda el error,
y deja de ser siervo para convertirse en príncipe y fungir como príncipe, las cosas cambian. Ven, Espíritu Santo, llénanos, tu gracia y tu favor sea con nosotros. Amén.